dirigido por Dina Ercilia Boluarte Segarra y el Congreso de la República, por fin han podido ser liberados, hermanos. Fíjense cuánto tiempo ha tenido que pasar para que los hermanos sean, en este momento, repetimos, puestos en libertad. Lógicamente, a través de la lucha social, popular, de los abogados democráticos, de la prensa alternativa, de la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial, autoconvocados. Es así que dos hermanos, el compatriota Franz Pillaca y Jorge Mendoza, ya salieron en libertad. Hace poco han declarado, ellos han estado secuestrados en la comisaría, se conoce como Asuntos Sociales, que está ubicado en el distrito del Rímac, ¿no? En Lima Metropolitana. Bueno, pues por fin, repetimos, ellos han sido liberados hace unos minutos nada más. Esto sucede en este momento, ¿ya? Acá les voy a compartir con ustedes una foto, posteriormente vamos a compartirles un video donde los hermanos declaran, ¿no? Entonces, ahí están los hermanos, como pueden ver ustedes en pantalla, han salido liberados, los han secuestrado. La DIRCOTE, acusándolos de disturbios, terroristas, ¿no? En esa situación, como siempre, ¿no? Lo mismo de siempre. Franz Pillaca y Jorge Mendoza, entonces, ya salieron en libertad gracias al apoyo, al trabajo, al esfuerzo de la abogada Yanek Marín, que ven en pantalla, además también de asesoramiento de otros abogados que han estado presentes, de los autoconvocados que han estado a las afueras, de la prensa alternativa que ha informado, y de todos ustedes, hermanos, todos los que han sido parte de su liberación. Así que bueno, eso para empezar, ¿no? Por lo menos nos alegra bastante para la tranquilidad de ellos mismos y lógicamente de sus familiares y del pueblo que los respalda y los apoya, ¿no? Salieron libres los dos compatriotas. Ahora bien, recordemos, nosotros hicimos público, por favor, que se habían llevado en una camioneta sin placa a los dos compatriotas que ves en pantalla. Son hermanos pues ya adultos mayores, ¿no? Se los llevaron secuestrados. Ahora pues la acusación era por terrorismo, vandalismo, disturbio, en fin. No tenía asidero ello. Simplemente los hermanos se los han llevado por protestar contra la dictadura, por apoyar al gremio de transportistas, por ser parte de la Coordinadora Nacional de Lucha Multisectorial, por luchar a favor del agua para todos. Ellos han estado presentes en las marchas, en contra de la deforestación también que hay en el país, por los justos derechos del pueblo peruano, por hacer respetar el voto popular. Por todos esos motivos, los han buscado encerrar. Bien, ya vamos a compartir imágenes sobre ese tema, por favor, les pido. No solo eso, ¿no? Lamentablemente, hermanos, yo les voy a comentar todo cómo ha sido la situación, no se preocupen. Pero también tengo que informar, eso es un hecho lamentable, que la hermana Donata Carvajal aún sigue secuestrada. Ella es una persona que tiene 70 años, es una hermana que ha venido desde la región de Puno, de Juliaca, y ha llegado con toda una delegación, ahí tienen a la hermana, para apoyar la lucha, la protesta, la movilización. Y sigue secuestrada. Imagínense, ¿no? Un conjunto de sicarios, extorsionadores, que se hacen llamar policías, han secuestrado a una hermana de 70 años de Puno. ¿De qué se les acusa? Supuestamente de agredir a la policía, ¿no? De desacato a la autoridad, de oponer resistencia, en fin, lo de siempre, ¿no? Terrible, ¿eh? Una tira de sinvergüenzas, abusivos y miserables, estos disque, ¿no? Policías. De esa manera se comportan con la población. Todavía sigue, fíjense, desde el día de ayer, más o menos a las 12 del día aproximadamente, a la hermana se le han levantado en peso, la han llevado en patrulleros y la han estado moviendo de la comisaría de San Borja, luego la han pasado a la prefectura, ahora está en Asuntos Sociales y la tienen ahí, sin poder regresar ni siquiera a su tierra, que es Juliaca, Puno, San Román. Ahí está la hermana, desesperada, miren, así. Díganme ustedes, la hermana que es una extorsionadora, una secuestradora, una asesina, una delincuente. ¿Quién es la hermana? La hermana Puniña patriota, para que la tengan en esa condición. Pero claro, ¿no? Valientes matones con el pueblo, estos tombos, estos sicarios, estos mercenarios del régimen dictatorial, pero con
Los narcotraficantes, con el tren de Aragua, con los gallegos, ahí sí se mueren de miedo. Ahí sí no pasa nada. Bueno, ahí lo tienen, pues, hermanos. La compañera de Puno, que viene a defender su país, que viene a luchar por dignidad, en contra de tanto abuso, en contra de tanta muerte, incluso solidarizándose, porque hay que también acá decir las cosas claras. Puno es una de las regiones que, pues, mantiene cierta tranquilidad, ¿no? Los índices de delincuencia que pueden haber en Puno son bastante bajos en comparación a Lima, Trujillo, Arequipa, a otras zonas del Perú. También los hermanos puneños, ellos saben defenderse, tienen rondas, ¿no? Ya saben ahí que se saben respetar. Por eso uno ve, pues, a estos venezolanos de mal vivir que lamentablemente, pues, se han organizado y secuestran, matan, golpean, cobran cupo. Eso no hay en Puno, ¿eh? Los que conocen Puno saben cómo son las cosas allá. Entonces, ellos han venido a apoyar. Imagínense, viajando 24 horas, 25, 26 horas que dura un viaje de Puno a Lima, para apoyar y respaldar la lucha. Una hermana de 70 años, compatriotas, secuestrada. Bueno, de esos temas vamos a conversar. Acá tenemos las imágenes, las declaraciones, tenemos todo para hoy, por favor. Otro dato, lo último, hermanos. El filosocialista, porque hay que decirlo así, López Aliaga se ha arrodillado ante los presidentes de Vietnam, de China y demás, ¿no? Que como ya saben, pues son países donde solo hay un partido, autodenominado Partido Comunista, ¿no? Y López Aliaga, que tanto gritaba el comunismo, terruqueando a todo el mundo, al final ha tenido que doblegarse, que arrodillarse, vergonzoso. Pero este filosocialista, ¿ya? Llamado López Aliaga, ¿no? No solamente le ha rendido homenaje en la Municipalidad de Lima a estos representantes de estos países, ¿ah? Sino que además acaba de publicar que Estados Unidos, ojo, ha entregado a la Municipalidad de Lima como donación vagones y trenes, y que esto pues va a ser la sensación para el transporte en Lima, y es lo más falso que puede haber. Completamente falso lo que está diciendo, completamente falso. Lo que sucede es que el Perú está pagando 25 millones de dólares para traer vagones viejos que ya no se usan en Estados Unidos de los años 80, estamos 2024, años 80. En Estados Unidos van a cambiar, ¿no? Van a reestructurar, van a reformar sus vagones, sus trenes, y como ya no les sirve, lo están mandando al Perú, pero no es gratis. Nos va a costar eso 25 millones de dólares. Y este señor estafa, miente, engaña a la población. Bueno, de todo eso vamos a conversar. Tenemos lógicamente más datos, qué nos deja la PET, cómo ha sucedido. Hay una noticia bien interesante, hermanos, donde los medios asiáticos han sacado la protesta popular. En China, en Corea, se ha mostrado, hermanos, la protesta, la lucha, la movilización. Eso es importante, ¿eh? Era una de los objetivos que se tenía, mostrar al mundo entero lo que el régimen dictatorial que se está viviendo en el Perú. Así que bueno, eso y mucho más tenemos para hoy. Por favor, disculpen lo amplio de esta introducción, pero era completamente necesario. Van a escuchar ustedes mismos a los hermanos que han declarado, que han salido en libertad. No sin antes dar los saludos correspondientes a todos los que están en este momento en vivo y en directo en el canal Yachaywasi, que ya hace tiempo pues ha dejado de ser de repente solamente un medio individual, ahora es un equipo. Y desde acá les vamos avisando, hermanos, que próximamente, ya lo van a ver ustedes en los próximos días, vamos a abrir una convocatoria a nivel nacional e internacional de todos los que quieran ser parte del equipo de Yachaywasi. Estamos ya trabajando para formar una página web donde se hagan redacciones, se escriban notas, análisis, puedan haber hermanos que puedan reportear a nivel nacional, ya lo van a ver, ¿no? Entonces, para iniciar, repetimos, vamos a dar los saludos correspondientes a los que están presentes y pedirles que puedan compartir el video, compartir la transmisión, dejen su like, hermanos, por favor, miren, ya estamos 500 conectados y ahí faltan, ahí pónganle like, pulgar arriba, pónganle me gusta al video, o su corazoncito si es posible, si están viéndonos por Facebook, ¿no? Además, dejen su comentario, que nos va a ayudar muchísimo a tener pues esa retroalimentación, ¿no? A ver, saludos a Irma Pizarro,
Karina Jessica, Berta Ayala, Carolina Valenzuela, Lili, al gran César Coveñas, Yo Soy Tu Luz, Keila Ramírez, a Carmen Cruz también, Rodrigo Guamán, Alicia Ignacio, María Cruz Cotrina, María Pairasamán, saludos, muy buenas noches, a Mirna Loyola, al gran Eladio Injante, Raúl Bernal, a Blanquita Zulema, que nos está ayudando en la moderación. Muy buenas noches, Blanquita, gracias por el apoyo que nos das a nosotros y también a los demás hermanos de la prensa alternativa. Leonidas Berrocal, por acá a Blanca Príncipe, Gloria Quispe, Oscar Merino, que nos viene saludando, a Elizabeth Ruiz Ríos también, a Juan Bermudo. Gracias, hermano, un gran saludo, un gran abrazo para ti, Gabriel Ortiz. Por acá a Mario César, que nos ve desde Facebook. Al hermano Gabriel, ¿no?, que nos ve desde México también, por ahí un gran saludo, hermano. Al gran Richard Gustavo, que está presente, a Banorco, a Yolanda, bueno, ya todos los que se vienen sumando, no, disculpe que no pueda leer absolutamente todos los mensajes, pero pues son decenas, ¿no? César de la Cruz, también Luz Zanabria, que ha llegado, Yanek Barros, Betty Gómez, que está presente en este momento, por acá Luis Vances también nos saluda, Raúl de la Cruz, Kinchu Sunchu, también un gran saludo, por acá a Huicho, a Johnny Wilson, a la hermana Fanny, también un gran saludo, hermana, Carlos López, Sara Montalbán, Olga Yaranga, en fin, bueno, a todos, he cumplido con todos a los que están presentes hasta este momento. Muchas gracias. Y hermano, ya vamos a dar inicio de una vez por todas. Lo de López Aliaga lo vamos a dejar para el último, ya ahorita lo vamos a darle prioridad, lógicamente, a nuestras hermanas. Miren, lo primero que yo les voy a mencionar es sobre el tema de la hermana Donata, porque nosotros hemos podido saber exactamente lo que ha pasado, y acá yo te lo voy a mencionar sin exagerar ni minimizar la situación, ¿ya? Eso sí, te lo digo de frente, ¿ya? Por si acaso. A ver, ahí está, como ustedes pueden ver, la hermana de 70 años, natural de Puno, Juliaca, ¿no?, donde vive ella. ¿Y qué ha sucedido? ¿Por qué está detenida? ¿Qué ha pasado? Bueno, ustedes saben los conflictos que han estado desarrollándose desde el día 13 de noviembre en el contexto de las protestas nacionales de jornada de 72 horas de paro nacional contra la dictadura, por la vida, ¿no? En fin. Entonces, sucede esto, por favor. En el cruce de la avenida Aviación con Canadá, a unas cuadras de el Foro APEC, el día de ayer, viernes 15 de noviembre, los policías no dejaban pasar, no dejaban que se traslade la ciudadanía y la población. Pero no cualquiera no dejaban pasar. No dejaban pasar a los hermanos que estaban con una huipala, que estaban de repente con alguna bandera de luto, que estaban con algún cartel en contra de la usurpadora, que estaban de repente con una pancarta a favor de la vida, en contra de las leyes que defienden a las organizaciones criminales, en fin, hermanos. Y eso ya se imagina, no dejaban pasar, bloqueaban, empujaban. Entonces, ¿qué ha sucedido? Lamentablemente no hay grabación de esto, pero escúchame. Prensa Alternativa, Chasqui TV, que tiene todas sus credenciales, que tiene incluso su chaleco que dice prensa, que ha estado con su equipo, no ha estado solo tampoco Chasqui, ha buscado ingresar, pasar, como lo estaban haciendo cualquier otro ciudadano, ¿no?, que nadie se ha metido con ellos, ellos sí han podido pasar. Sucede que la policía, que en realidad son los sicarios de Dina Boluarte, los matones de esta dictadura, a Chasqui TV lo han agarrado como si fuera un delincuente, siendo prensa, lo han prácticamente cargado y se lo estaban llevando para secuestrarlo. Te voy a mostrar las imágenes. Felizmente, el equipo de Chasqui TV ha también cubierto, o sea, ha estado grabando todo en vivo y en directo. Y cuando el policía, cuando el mercenario, cuando el matoncito de Quinta se dio cuenta de que lo estaban grabando, se dio cuenta que estaba en vivo, lo dejó ir a Chasqui. Que no tenía ninguna excusa por qué levantarlo, llevárselo, secuestrarlo, detenerlo a Chasqui. Por favor. Entonces, hermanos, cuando sucede eso, las hermanas de Puno, indignadas al ver cómo se lo llevaban a Chasqui, van a ayudarlo. Miren, hermanos, cómo es la solidaridad de las hermanas de Puno. Van a ayudarlo a Chasqui y la policía los bloquea a todos.
Bueno, entonces las hermanas de Puno ya no supieron, ya no sabían qué estaba pasando. Y es ahí que la hermana está secuestrada en este momento todavía, ¿ya? Esa compañera, la hermana Donata, ¿no? De la cual estamos hablando. ¿Qué sucede con ella? Donata Carvajal. ¿Qué sucede? Que ella, en su desesperación, no le dice, lo empuja al policía, le dice, por favor, no lo pueden llevar. ¿Cómo lo van a llevar al hermano? En quechua, porque la hermana es quechua hablando. Y la policía, por esa acción, la agarran en peso, más de 10 efectivos, la llevan a un patrullero y se la llevan secuestrada a la compañera. A una abuelita, hermano, no sé qué decirlo así, 70 años. 70, porque la hermana en su indignación, en su desesperación de ver cómo lo llevaban a Chasqui, entonces ella pues va y le reclama al policía, el policía lo agarra, la llevan secuestrada y la acusan de agresión, imagínate, de agresión, de atacar a la autoridad, y la tienen hasta este día. Su bus ya tenía que salir, tenía que regresar a su hogar, y la tienen ahí, ya perdió todo la hermana, y lógicamente la han estado humillando, pues, ¿no?, dentro de la comisaría. Fíjense esta parte, ¿eh? Lamentablemente nadie pudo grabar el momento cuando la secuestran a la hermana, pero vemos cómo sí se lo llevan a Chasqui. Atención, por favor. Estamos identificándonos. Ya, este es el panorama, repetimos, a esta hora de la tarde, hoy viernes 15 de noviembre del 2024, hermanos, podemos apreciar cómo la policía prácticamente pues se ha adueñado de estas calles, ¿no? Y eso estamos pudiendo evidenciar en nuestras imágenes. Vamos a acomodar la cámara un poquito, a ver por esta parte. Bájalo un poco más. Ahí. Ya, ahí. Ya. Hermana, por favor, danos tu opinión. Mira, no podemos ingresar, nos hemos querido identificarnos acá con el oficial respetuosamente, tenemos nuestros documentos, tenemos todo, pero vemos que esto es la dictadura. A nivel internacional, ¿ustedes qué les dirían, hermana, por favor, a los que nos están mirando en todos los rincones del Perú? Bueno, los policías no son de acá, son de otros países que no nos deja pasar, ni respetan al Oficial, queremos hacer nuestro trabajo, por favor, queremos ingresar nosotros. Con todo respeto, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con todo respeto, oficial. Solamente la prensa, nomás, oficial. Ellos no. Nosotros podemos. La prensa no. Internacional, la prensa solamente ellos no. Yo nomás como prensa para hacer mi labor, por favor, con todo respeto. Con todo respeto, oficial, por favor. Se le va a agradecer bastante, oficial. Vemos, este es el sentir. Está interrumpiendo la vía, 2 veces lo estoy viendo. Ya, me va a tener. Ya. Una más. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Pero estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Construyendo la vía. Pero estoy haciendo mi trabajo. ¿Se dan cuenta? Díganme ustedes qué cosa de malo de Chasqui ha hecho. Mira, y Chasqui, hermanos, tiene bastante, de verdad, controla. Porque si a mí me hubieran agarrado, es que de verdad Chasqui ha tenido control, porque se lo han calzado en peso a Chasqui, como si fuera cualquier cosa. Se lo sujetan, ahora lo van a ver como si fuera pues un delincuente, un bulto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Con todo respeto, oficial. Solamente la prensa nomás. Y ahí le está diciendo Chasqui, oye, voy a pasar como cualquier otra prensa, tengo mi carnet, tengo mi identificación, solamente quiero pasar yo. Yo no estoy diciendo que van a pasar los demás. Quiero pasar. Ellos no. Y fíjate que por ahí pasa una moto como si no pasara nada. O sea, para algunos sí podían pasar y para otros no. Nosotros pasa una moto ahí, de civiles. Pasa una moto de civiles y no pasa nada. Ya, entonces no vengan a decir pues que nadie podía pasar. Podía pasar lo que ellos querían que pase. No, profesor, solamente ellos no, yo nomás como prensa para hacer mi labor, por favor, con todo respeto. Con todo respeto, oficial, por favor. Se le va a agradecer bastante, oficial. Vemos, este es el sentir. Y lo agarran como si fuera bulto. Como si fuera bulto, lo agarran a Chasqui TV.
Ya digo. Está interrumpiendo la vía. 2 veces lo estoy viendo. Ya, me va a tener. Ya. Una más. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Ya, póngase ahí. Estoy haciendo mi trabajo. Ya, pero Estoy haciendo mi trabajo. Pero estoy haciendo mi trabajo. Estoy haciendo mi trabajo. Construyendo la vía. Pero estoy haciendo mi trabajo. Estoy en vivo. Camina. Estoy en vivo ahorita. Está destruyendo Pero la mi vía. cámara. Eso, señor, Mi está cámara se está olvidando. Mi cámara. Quiero mi cámara oficial. Mi cámara. Ahí está mi cámara. Por favor, venga, señora. Vamos a grabar allá. Ya vamos. Ya, ahí está. Cuando se dan cuenta que había una cámara, cuando se dan cuenta que estaba en vivo, ahí recién es que ellos ya la piensan, ¿no? Se dan cuenta, no, estamos en vivo, estamos llevándonos a alguien de la prensa, esto está saliendo a nivel nacional, a nivel internacional, lo están viendo derechos humanos, lo están viendo todos. Por eso es que han frenado y no han continuado, porque se lo estaban llevando detenido a Chasqui. Pero no estuve a la vía, pues. Pero voy a ponerme un costado oficial. Ah, pero hace rato. Ya vamos. Y está filmado que estás estudiando. Ya, ahora, ¿qué sucede? En ese momento que pasa esto y que ya, bueno, el policía ya se chupa, ¿no? Porque ve que está la cámara grabando, está en vivo, se hace el tonto el policía como siempre, se acobarda cuando ven una cámara, se acobarda. Por eso siempre tienen que salir a grabar, hermano. Cuando vayan a una movilización, cuando vayan a algún tipo de movilización, protesta, graben, enfóquenle la cara a estos sinvergüenzas, que queden evidenciados. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Como ya se dieron cuenta que estaban grabando, se hizo el loco el policía. Y listo, lo dejó. Pero ojo con lo siguiente, es que acá no se ve lógicamente porque la cámara estaba siguiendo la Chasqui, pero pasa que cuando sucede todo esto, principalmente este hecho de acá que van a ver ustedes, cuando pasa esto, es que esas hermanas que de Puno se enfrentan a la policía, desesperadas, porque lógicamente cualquiera en ese momento piensa que lo están secuestrando, ¿no? Y ahí la policía bloquea, no es que entran las hermanas de Puno atrás, sino la policía los bloquea. Y es cuando la hermana Donata Carvajal, la que en este momento está todavía secuestrada, en este momento sigue secuestrada, es que se enfrenta a un policía, la cargan todos los policías que van ahí, la cargan en peso, la llevan a un patrullero y la llevan a la comisaría. Ya, eso es lo que ha pasado con la hermana. Para que más o menos ustedes ya entiendan la circunstancia y la situación. No es que la hermana de loca ha salido, no. Es como si fuera su hijo. Porque esa es la solidaridad de los hermanos aymaras y quechos de Puno. Solamente para que tengas una idea. Y dentro de, como decíamos, como les comentaba, de la comisaría, la hermana le están tratando, pues, humillándola prácticamente. Fíjense. Ahí está la mamita. Ahí está la hermana. Donata Carvajal, 70 años. Desde el día de ayer, con la misma ropa, secuestrada, encerrada. Quechuahablante la hermana. Claro, ¿no? Pero para los secuestradores, para los delincuentes, ahí sí no pasa absolutamente nada. Uno de los abogados que está apoyando de manera gratuita, ¿ya? Porque muchos pueden hablar, ¿no? Una cosa es hablar y otra cosa es estar ahí en donde las papas queman en la lucha. Es el doctor Wilfredo Robles. Porque acá muchos me han cuestionado, ¿no? Pavel, pero ¿por qué lo invitas a Wilfredo Robles? El Wilfredo Robles está, yo lo conozco desde el año 2017, en la huelga de profesores, que voluntariamente, sin prensa alternativa ni nada por el estilo, ha salido a apoyar. Ha prestado sus servicios profesionales, siempre cuando han habido detenciones. ¿Qué, hermano? No crean que las protestas empiezan con Pedro Castillo, por favor. ¿Eh? Saben esto que es una lucha histórica. Y en esta lucha histórica, uno de los que siempre ha estado participando, apoyando a los detenidos y secuestrados, de manera gratuita, es el doctor Wilfredo Robles. Eso hay que tenerlo claro. Y justamente el doctor Wilfredo Robles ha logrado entrar, y fíjense el video que ha podido grabar, y él lo ha hecho público. Atención con estas imágenes desde San Borja. Eso fue en San Borja, esto fue ayer. No se puede confiar nada. Acá está... Atención. No se puede confiar nada. Acá está mostrando la señora, la detenida, sus pertenencias. La trajeron acá con el pretexto de que querían identificarla, que no tenía documento de identidad. Acaban de coordinar los efectivos policiales y la pasan a la condición de detenida, ¿no? Parte del abuso, de la prepotencia, de todo lo que campea hoy en el Perú. Ahí tenemos a la señora Marisa en el Quispe. No hay nada delictivo, estamos viendo, hay un fiscal de derechos humanos.
Su único delito es decir que Dina es un asesino. Buenas tardes. ¿Qué más tienen? Ya mostró. Negativo, le decía la vista. Ya lo mostró ya la señora. Pero tiene que quitárselo ella y entregárselo a usted porque no puede ingresar así con eso ya. Son sus pancitos. Sí, pero se lo va a entregar. ¿Qué de delictivo tiene su pancito? No, no es eso, no es que no tiene nada que ofrecer. Tus llaves, mamá, tus llaves me vas a juntar, luego me das, ¿ya? Pero que termine de dialogar pues, con el fiscal. Todo eso le debo a usted. Pero ahorita está dialogando con el fiscal. Sí, a ver, ¿qué ha pasado acá? Bueno, acá es donde se hace la magia. De retenido por control de identidad te pasan a detenido, sí. Un 2x3. Sí. Sí, dígame, ¿qué desean de mí? ¿Qué les puedo hacer? En la ciudad de Lima, siendo las 3:30 15 de noviembre presente, el instructor PNP Kennedy Raúl Gutiérrez Barrial, identificado con CIP, en una de las oficinas del área de delitos de comisaría PNP de San Borja, situada en la calle Stravinsky. Oficial tercera PNP Harold Alexander Rodríguez Angulo, teléfono 957. Esperemos entonces de una vez por todas que la liberen a la hermana. Y los compatriotas están ahí, hermanos. El pueblo consciente está ahí. Ha ido a cubrir. Están en ese lugar. Ahora bien, atención con lo siguiente también que voy a mostrar. Por lo menos una buena noticia, ¿no? Repetimos, el hermano Franz Pillaca ha salido en libertad, igual que el hermano Jorge Mendoza, ¿no? Ya luchadores sociales de bastantes años, siempre aportando, apoyando, como autoconvocados muchas veces. Y bueno, pues acá te voy a compartir las imágenes de la salida de los compatriotas. Ellos fueron secuestrados, hermanos. Días atrás, recordarán ustedes que hicimos público, ¿no? No sé si lo recordarán, cómo el día jueves secuestraron a los hermanos con un vehículo sin placa, en una camioneta. ¿Recuerdan? Que hablábamos de que regresaba el accionar del grupo Colina, ¿no? Los de la DIRCOTE, la Dirección contra Terrorismo, imagínense. Bueno, al final, como no tenían absolutamente nada, ya los han dejado libres. Fíjense el momento exacto de la salida de los compañeros. Atención, es el momento exacto, ¿eh? Ahí están, sí, los hermanos ahí apoyando, protestando. Ahí también está la hermana Donata. Y bueno, pues esto ha sido el día, repetimos, jueves, 6:30 de la tarde aproximadamente. Y la hermana Donata ha sido ayer, más o menos 2:30 del día aproximadamente. Entonces, atención con las siguientes imágenes. Lo que están haciendo es extender más este periodo de tiempo en el que la compañera, una mujer de 70 años de Puno, una hermana nuestra que ha venido a luchar aquí en la capital, el tiempo en que la están privando de su libertad y reteniendo injustamente, ¿no? De igual forma, hace un momento hemos sabido que la abogada Janet Marín ha informado que es muy probable que en las próximas horas o minutos liberen al compañero Franz Pillaca. De hecho, en este momento está saliendo de la prisión. Vamos a acercarnos. Hermanos, hermanas, han liberado al hermano Franz Pillaca. Han liberado al hermano Franz Pillaca. ¡Libertad! ¡La doctora Yanet! ¡Doctora Yanet, ¿cómo está? ¿Me escucha o no me escucha? ¡El pueblo unido no será vencido! 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 Y así es como ya están saliendo los dos detenidos que han sido supuestamente
Desde la autodefensa legal ciudadana que hemos venido ejerciendo desde el 7 de diciembre del año 2022, sabíamos que iba a ser una defensa muy especial y muy particular. El pueblo se autodefiende a través de sus abogados, a través de sus operadores políticos, compañeros que tienen que hacer la lucha. Ustedes afuera, en las calles, afuera de las comisarías, en las plazas, los hermanos que traen los almuerzos y la comida, el agua, el papel higiénico, tantas cosas que se necesitan para que la gente pueda permanecer acá. Este es el momento de la unidad y el pueblo unido jamás será vencido y un pueblo organizado jamás será aplastado. Esa es la consigna. Van a ver imágenes acá, es que de verdad es muy emocionante, ¿no? Sinceramente muy emocionante el hecho de ver pues, que se hace, por lo menos en este caso, nuevamente, esa es la lucha de todos. Los hermanos fueron secuestrados. Es que, hermanos, a ver, año 90, no había prensa alternativa, no había prensa ciudadana, no había teléfonos, no había posibilidad de grabar, ¿ah? Entonces, ahora entendemos lo que se ha vivenciado en los años 80 y 90, hermanos. ¿Cuántos compañeros han sido secuestrados por este sistema capitalista explotador y por este Estado putrefacto antipueblo? ¿Cuántos? Han sido llevados, han sido arrastrados, torturados, exterminados, quemados en el horno del Pentagonito. ¿Cuántos? No había pues un medio de comunicación, no había una cadena de resistencia, nada. ¿Se imaginan lo que ha sido eso? Cualquiera de nosotros caminando en las calles, llega una camioneta, no hay ni siquiera pues cámaras en las casas ni en ningún lugar, llega una camioneta sin placa, te meten, te golpean, te tapan la boca, te desaparecen, te torturan de todas las formas posibles para que tú soples, para que des información, para que vendas supuestamente a gente. Y al no encontrar nada, simplemente te desaparecen. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la situación. Felizmente ahora se tiene pues una red de lucha. Fíjense las cámaras. ¿Acaso tú ves ahí a Latina, ves a América, ves a Panamericana, ves a ATV? ¿Quiénes están ahí? Es el pueblo. Prensa alternativa somos todos, hermanos. Y tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Solo el pueblo salva al pueblo. Y lo tenemos. Si es que eso no hubiera ocurrido, no se hubiera grabado, no se hubiera viralizado y no lo hubiéramos hecho público en todas las redes sociales, probablemente pues desaparecían y no pasaba nada, ¿no? Pero bueno, ahí están. Van a escuchar algunas palabras de los hermanos que acaban de salir. Por favor, importante ese tema. ¿Ya? A ver, suban su volumen. Vamos a escuchar a ver brevemente lo que dicen los compañeros. ¡Es hora por la derecha! ¡Justo ahí! Doctora. Queridos hermanos, Un poquito más atrás. Ayúdenos. Un poquito más atrás. queridos hermanos de Mendoza, hemos ejercido esta defensa conjunta con la doctora Juana Bobadilla, para quien también voy a pedir un aplauso de los compañeros que no tienen el celular en la mano. Hemos ejercido esta defensa, compañeros, a partir del 14 de noviembre, que los hermanos fueron detenidos de forma totalmente abusiva, arbitraria e irracional. Han sido detenidos aproximadamente a las 7 de la noche en las inmediaciones de la Plaza San Martín y de Girón de la Unión. Y han sido detenidos por una comitiva de más de 15 efectivos de la DINCOTE, quienes los trasladaron
a la comisaría de Alfonso Ugarte una comitiva de 15 efectivos de civil para investigar a 2 personas que no habían hecho absolutamente nada. Esa es la pura verdad. Entonces, ante el emplazamiento que les hicimos de cómo era posible que una comitiva de 15 efectivos de especialidad de inteligencia estaban ahí investigando por supuestos disturbios, nos dijeron de que ellos podían investigar cualquier delito. Sin embargo, compañeros, también les dijimos algo, que consideramos que esta era una segunda fase de la arremetida de la DINCOTE. ¿Y por qué lo dijimos? Porque en el mes de septiembre del año pasado, ya el general Max Anguamán, el coronel Max Anguamán, jefe de la DINCOTE, dio declaraciones exitosas inmediatamente, señalando el nombre de 10 personas y que pertenecían a agrupaciones terroristas, y mencionó los nombres. En esa relación de 10 personas mencionó el nombre de Franz Villaca. También enviamos una notarial a este señor Max Anguamán, porque no por ser jefe de la DINCOTE, eso le da patente de corso para que fuera a sindicar a cualquier compañero de lucha por lo que le dé la gana. Al día siguiente, Max Anguamán respondió con una carta notarial también, señalando que él no había dicho eso, que le habían distorsionado sus palabras y sobre todo que era respetuoso de los derechos humanos y también de la legítima protesta, el derecho a la protesta. Dio todos honores a los compañeros, a Franz Villaca. Sin embargo, el día 14 de noviembre nos demostraron que eso era falso. Y este operativo nos demuestra que la DINCOTE tiene una voluntad de perseguir a la gente de lucha. ¿Qué hacía Franz Villaca el año pasado? Lo sacaron como miembro de la CONALREP. ¿Y qué hacía la CONALREP? Defendía el agua, defendía los árboles, la reforestación. Son acciones que son delictivas o son irregulares. Bien, vamos a escuchar las declaraciones del hermano Franz Villaca. Bueno, tenemos bastante información para hoy, así que por favor acomódense, compartan el video, compartan la transmisión, de esa manera nos van a ayudar muchísimo a seguir. Tenemos imágenes muy importantes, así que por favor, y estamos a la espera también, estamos a la espera que de una vez por todas dejen libre a la compañera, a la hermana luchadora, ¿no? Puneña, a la hermana Carvajal, de una vez por todas, Donata Carvajal específicamente. Bien, vamos a escuchar, le decía, las declaraciones en todo caso de los compañeros, ¿no? que han podido ya salir en libertad. A ver qué es lo que nos dicen también ellos, ¿no? Cuáles son sus declaraciones. Es Fran Villaca, decíamos, y el hermano Jorge Mendoza. A ver un momentito, por favor. Ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver en vivo para todos ustedes. Son declaraciones muy importantes. Su sentir también hay que escucharlo a los compañeros. Ellos han estado, pues repito, desde el día jueves secuestrados por esta dictadura. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Se habrán asustado? ¿Ahora ya no van a querer declarar? ¿Ya no van a querer hablar? ¿O todo lo contrario? ¿Siguen con la convicción, ¿no? de continuar en esta lucha hasta que caiga la dictadura de la genocida Vendepatria Dina Boluarte y el Congreso golpista, ¿no? junto con su sistema de justicia, que al final pues en eso está, en detener, apresar y acusar a los luchadores sociales? Atención. Es un orgullo encontrarnos con ellos, haber conocido a estos líderes que hasta el último momento han pechado a esta dictadura mafiosa, a esta dictadura corrupta, y que no se han doblegado y que están el día de hoy aquí presentes mostrando su fortaleza moral, su fortaleza y tenacidad en la lucha y para continuar. Vamos a conversar, vamos a evaluar conjuntamente las debilidades y las fortalezas del paro nacional. Probablemente para el 7 de diciembre, que se cumple 2 años de la instalación de la dictadura Dina Boluarte asesina, tengamos que hacer una jornada nacional. Y lo que hay que reconocer es
el Comité de Gremio de Transportistas del Perú y la Coordinadora Nacional de Lucha tienen un espacio ganado en la mente y en los corazones de todos los luchadores y del despertar de la ciudadanía nacional. Por eso es que quiero concluir con lo siguiente, compañero. La historia camina, la historia va hacia adelante. En enero, febrero, en diciembre, enero, febrero, de marzo, surgieron 3 reagrupamientos. 3 reagrupamientos nuevos. El CONUL, el CONALREP y el CENUL. Estos reagrupamientos han sido sometidos a la prueba de la lucha social, han sido sometidos. Ya ellos rendirán cuenta cómo se han comportado durante este último periodo, si han actuado en un terreno positivo, acompañando la lucha de los transportistas, la lucha nacional, o han errado en su conducta. Ya hay balance de ellos, compañeros. Pero en lo que respecta al CONALREP, yo lo digo aquí delante de los compañeros, hemos tenido la actitud de acompañar el proceso, de solidarizarnos en todo, de aportar con lo que está a nuestro alcance. Esa ha sido nuestra actitud. Nuestra actitud no ha sido de mangonear, de querer imponer consignas, de querer dirigir, nada de eso, compañeros. ¿Por qué? Porque la lucha va mostrando a sus líderes, y los compañeros son los líderes de este último periodo, de esta última lucha, son los líderes notables y reconocibles, compañeros. Por eso es que, con esto concluyo, la Coordinadora Nacional de Lucha y el Comité de Gremio de Transportistas del Perú tienen en sus manos los destinos de la lucha social en el Perú en los próximos meses. Tienen esa responsabilidad y tienen que pensarlo muy bien. Así, con el tacto como han dirigido esta lucha, con ese tacto, con ese tino, con esa amplitud y con esa valentía, tienen que saber encomendarse los próximos meses. La responsabilidad del destino del país está en todos, pero está en su actual dirección social, política, que son los transportistas del Perú. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva los transportistas del Perú! Muy bien, compañeros, muchas gracias. Miren, hermanos, yo de verdad siento bastante orgullo, ¿no? En el sentido de que son compañeros que, como ustedes pueden ver, que han estado secuestrados, han estado amenazados, los han tenido desde el día jueves a las 6 de la tarde, acusándolos de terroristas, ¿no? De ser asusadores, incitadores, violentistas, las estupideces que siempre dice el gobierno, ¿no? Y que además de ello, a pesar de todo, salgan y sigan más fuertes que nunca en la lucha. Eso es importantísimo. Es una manera, pues, hermanos, de demostrar que seguimos fuertes, que es preferible morir de pie que vivir arrodillado. Un gran ejemplo de los hermanos. No, porque claro, lo que buscan estos vendepatrias, estos miserables y parásitos que no trabajan, que viven parasitando a todo el Perú, es que uno tenga miedo, es que uno se asuste, ¿no? Por eso, pues ellos, cuando no tienen incluso, por ejemplo, no tienen ninguna prueba para denunciarte de manera penal, lo que hacen es arremeter contra ti de manera mediática. Este canal, hermanos, ya lo que conocen, lo conocen de tiempo. Nos han denunciado en Panamericana, en Canal N, nos han sacado en América, en ATV, en Latina. Nos han dicho que somos filoterroristas, asusadores, incitadores, de todo. Porque no han podido, pues, mostrar nada, ¿no? Y después, por otro lado, no, que coautor, dicen, autor intelectual del delito de disturbio. Se inventan cualquier cosa. ¿Y qué piensan? ¿Que con eso nos vamos a callar?
que vamos a tener miedo, que ya no vamos a hablar, hermanos. Si vivimos en un gobierno dictatorial de facto, putrefacto, explotador, donde se encarcela injustamente y tenemos que ir a la cárcel por defender la lucha del pueblo, nuestros derechos, nuestra patria, lo vamos a hacer, no nos importa, hermanos. Ya perdimos el miedo ya. Nos han quitado tanto que nos han quitado hasta el miedo. Así que hay que entender eso. Y qué gran ejemplo el compañero Franz, con las diferencias que podamos tener de repente en ciertos puntos, que está ahí, que está en la lucha, que sale no asustado, no acongojado, no mirando para el suelo, sale con la frente en alto. No le están deteniendo pues, por violador, por asesino, por genocida, por ladrón, por mochasueldo, por corrupto, ¿no? Por haber recibido millones de Odebrecht, por ejemplo, todo lo contrario. Bien, vamos a escuchar ya la última parte, hermano, porque tenemos más información que dar y mientras tanto estamos a la espera, repetimos, del tema de la hermana Carvajal, Donata Carvajal. Por acá, Zaira Aguilera en este momento nos está indicando lo siguiente. Miren, a ver, la hermana Zaira, que también es pues parte de la prensa alternativa, nos dice, por favor, apoyar a la hermana Donata, tiene 70 años, natural de Puno. Está en este momento secuestrada, hermana Zaira, ella está secuestrada, no está detenida, está secuestrada por esta dictadura. Pueden apoyar al número 957-543-177, al YAPE, sale al nombre de otra hermana que es de Puno también, Vilma Paricagua. También entiendo, ¿no? A menos que Zaira de repente me desmienta, pueden de repente ustedes comunicarse directamente, o sea, llamar, ¿no? Ahí está. Entonces, cualquier apoyo, por favor, que se le pueda dar a la hermana, ya directamente a ella, han tenido que regresar a Juliaca, Puno. Han perdido su bus, han perdido sus viajes por el secuestro que tienen la compañera en este momento. Ya salió el hermano Franz, ya salió el otro compañero también, pero ahora falta que salga ella. Entonces, por favor, nuevamente, no es un adulto mayor, si quieres, acá lo tienes, de manera mucho más amplia. Ella es la hermana. Y esta es la fiscal, se llama fiscal Miluska Romero Pacheco, ¿no? Porque hay algunos que todavía siguen creyendo en la fiscalía, hermanos. Hay algunos que siguen creyendo en la fiscalía. Por favor, ¿qué les pasa? Esa fiscal, hasta este momento, no permite que salga la hermana Donata Carvajal Quispe. Esa fiscal se llama Miluska Romero Pacheco, sirvienta de esta dictadura genocida y vendepatria. Por culpa de esta fiscal, la hermana Donata Carvajal no puede salir aún del secuestro que está sobre sus hombros. Miluska Romero Pacheco, ¿qué te pasa? ¿Puedes dormir tranquila sirviendo a Dina Boluarte, sirviendo a la dictadura? ¿Ah? Miluska Romero Pacheco, no cabe en tu conciencia que está con una abuelita de 70 años, quechua hablante, abusiva, natural de Puno, Juliaca, que ellos sí luchan por el Perú. ¿Qué haces tú, Miluska Romero Pacheco? ¿No te da vergüenza que la tienes secuestrada la hermana? ¿Estás alargando su detención, su tortura? Por favor. Hermanos, que eso es indignante, sinceramente. 70 años tiene. Ni siquiera es de Lima, ni siquiera vive acá. Y la tiene secuestrada. Porque ese es el colmo. ¿Qué delito le vas ahora? ¿Por qué delito, hermanos? ¿Por qué delito? ¿Qué ha hecho la hermana? ¿Ha tenido una metralleta? ¿Le han encontrado una granada, dinamita, anfo? Por favor. Para los que dicen que no hay dictadura, pues no. Para los que dicen que no hay dictadura, ahí está, pues. Bueno, en fin.
por favor, nuevamente apoyar a la hermana. Entonces, ya tienen ahí el número. Pueden llamarle, exactamente, eso, Zaira, eso es importante. Pueden llamarla, creo que esto que estoy leyendo. Entonces, el que quiera apoyar a la hermana, que todavía sigue detenida, ¿no? Que le están alargando su estadía acá. El número 957-543-177 a nombre de Vilma, a nombre de la señora Vilma. Llámenla, comuníquense, si no, por favor ahí, de repente pueden ayudar de alguna otra manera, alguno de repente con su pasaje de regreso, no lo sé, hermano, hay que apoyarnos entre todos, solo el pueblo, ¿ya? Ahí está, hermana Donata, para el apoyo, se pueden comunicar al número 957-543-177, a nombre de, está a nombre de Vilma. Son del grupo de la hermana, porque usted sabe que ellos vienen, los hermanos puneños vienen en delegaciones. Los que han estado en la protesta, Mauricio, saben, ¿no? Cuál es el trabajo organizado. Bien. Bueno, vamos ya a pasar a otro punto. Antes, para no olvidarme, por favor. Igual, de todas maneras, quiero que escuchen estas declaraciones finales ya, porque los hermanos han salido libres. 2 que han sido secuestrados. Pero siguen igual, los demás compatriotas siguen presionando para que la hermana Donata Carvajal salga de una vez. Fíjense ustedes las siguientes imágenes, por favor. Los demás, por si acaso, los demás hermanos ya han sido liberados, incluso al que lo detuvieron lo arrastraron, porque nos han pasado imágenes de todo tipo, que hermanos, repito, la prensa basura, la prensa hegemónica, como nosotros sabemos, no dicen nada. Se quedan callados. En silencio están, porque son parte de este régimen, son parte de esta dictadura. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un solo ejemplo de cómo actúan estos miserables y cómo pues es el propio peruano, el propio autoconvocado, nosotros mismos, en otras palabras, los únicos que podemos salvarnos, porque solo el pueblo sale el pueblo. Fíjense, mire, este video es increíble. Pasa esto, los ternas que se han estado secuestrando a los hermanos estudiantes y también a las hermanas, porque han sido detenidas varias hermanas desde el día miércoles 13, jueves 14, ¿ya? Y viernes 15, ayer ha sido lo de la hermana. ¿Qué ha pasado? Han habido, pues, ciudadanos peruanos autoconvocados que se han estado defendiendo del abuso, del maltrato policial. Entonces, uno de esos ternas lo ha agarrado un compañero de provincia, se lo ha arrinconado y le ha querido sembrar un celular, un terna, que es el terna que está con su chor, con su polo, y le dice, no, tú me has querido robar mi celular. Mejor ustedes vean las imágenes, para que vean cómo esto siembra. Ustedes no vean las imágenes, lo voy a dejar en pantalla grande. ¿Y quién lo ha grabado? La prensa del pueblo. Atención. Los chicos. Por tener piedras en su mochila. Yo no tengo piedras, señor. ¿Por qué has lanzado? ¿Por qué lanzas piedras? ¿Por qué lanzas piedras contra los policías? ¿Por qué no enfocas esto? ¿Por qué no enfocas esto, amigo? ¿Por qué no? Es lo que te conviene. No, ¿en qué momento ha sido? ¿En qué momento? ¿No ha sido cuando al señor se lo han grabado? Aparte de eso, es un vándalo porque le han robado el celular. Yo he grabado cómo ustedes lo han chapado. ¿El celular? Mira. El celular se lo he encontrado, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Usted le ha robado el celular? ¿Te das cuenta? ¿Usted le ha robado el celular? Me dice que es algo pacífico, son delincuentes. Toma, tú solo. ¿Quieren sembrar? Mira, señora. ¿Quieren sembrar? ¿Se dan cuenta o no? ¿Se dan cuenta o no? Fíjense, ahí lo van a ver ustedes, fíjense con mayor claridad. Miren cómo le ponen un celular para decir que él es un hermano. Alterna le va a robar su celular en plena protesta, por favor. Ya pues, hermano, no somos idiotas, ¿no? Pero fíjense. Nosotros somos efectivos del Escuadrón Verde, Grupo Especial Terna. Encima, al momento de la intervención, el señor me corta y se lleva mi celular.
Mi compañero la han encontrado. Acá es el corte. Aquí es el corte. El señor está hablando. Tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas. Tiene que tener pruebas. ¡Bájame la mano! ¡Bájame la mano! ¡Sácalo! ¡Saquen a todos! ¿Pero por qué? Es la policía. ¿Se dieron cuenta o no? Ahí está, pues, repito, cuántas atrocidades ha vivido nuestro pueblo cuando no había posibilidad de tener prensa alternativa. Cuánto ha sufrido nuestra población, nuestros hermanos, cómo nos han vendido una historia completamente falsa, ¿no, hermanos? ¿Qué historia nos han querido vender? ¿Han visto cómo nos han tenido engañados tantas décadas con la prensa basura que no ha mostrado nada? ¿Cómo creen que ha sido la situación en la época de Fujimori, hermanos? ¿Qué les parece? Mira, incluso a las afueras, a las afueras de Asuntos Sociales, allá en el RIMAC, donde está secuestrada la hermana Donata Carvajal, fíjense. Ahí está sus sandalias. Compartan el video, hermano, compartan el video. Ahí está sus sandalias. Ahí está, pues, clarísimo y evidente. Bueno, seguimos informando y, a ver, vamos a escuchar, porque los hermanos siguen protestando en las afueras de Asuntos Sociales en el RIMAC. Vamos a mostrarles que se sigue luchando y pidiendo de una vez por todas la liberación de la hermana Donata Carvajal. ¿Quién lo hace? El propio pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo, hermanos. ¿Quién más lo va a hacer si no somos nosotros mismos? Atención. Señores, sigan haciendo su protesta de forma pacífica al frente, no capolicen el tránsito, nada más. Es lo único que permite. ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a tener a los hermanos ahí retenidos? Señores, estamos comenzando el tránsito. Sigan haciendo hasta una dependencia policial. Sigan haciendo su protesta. Sigan haciendo su protesta como vamos a hacer una Ya, por favor, ¿dónde están? Señora, por favor, avance.
tienen las imágenes, los compañeros entonces continúan en este preciso momento en el lugar, pues, donde tienen secuestrada a la hermana Donata Carvajal. Asuntos Sociales, que está ubicado en el RIMAC, ¿no? Ahí está desarrollándose, repito, la protesta ciudadana, importante, necesaria, donde se evidencia, pues, que solo el pueblo, no hay otra más que eso. No hay más que eso. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Señores, sigan haciendo su protesta de forma pacífica al frente, no que policen el tránsito, nada más. ¿Hasta cuándo lo van a tener ahí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a tener a los hermanos ahí detenidos? Señores, estamos comenzando el tránsito. Sigan haciendo están en una dependencia policial. Sigan haciendo su protesta. Sigan haciendo su protesta porque vamos a ir a una manera pacífica. ¿Quién no va a decir nada? Ya, por favor, ¿quién está en Señora, por favor, avance. ¿Quién está frente ya? ¿A dónde nos vamos a ir? Pero suelten a nuestros hermanos, suéltenlos, que ellos me han matado, ellos me han robado, ellos me han extorsionado. Cuando extorsionan y matan a hijos delincuentes, bien felices, abandonados. Ustedes son mentirosos, se los comento. Muy bien, hermanos, vamos a continuar informando sobre el tema de la compatriota Donata Carvajal. Está en la comisaría en el RIMAC, conocida como Asuntos Sociales. Ahí la pueden ubicar en Lima, ¿ya? Bueno, vamos a continuar con otra información. Tenemos amplia información para hoy y solo pedirles que compartan el video, ¿no? No se preocupen, todo lo que vaya sucediendo con la hermana Donata Carvajal vamos a estar transmitiéndolo en nuestras diferentes redes sociales que tenemos. Ya saben que Yachihuasi lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, estamos en TikTok, ya por si acaso. Bien, antes de continuar, porque tenemos, hermanos, de verdad, videos, imágenes, de todo, ¿eh? López Aliaga sometiéndose ante el socialismo, increíble. Nunca te vas a olvidar de ver a López Aliaga sometido ante el socialismo. Tenemos un mensaje muy fuerte también de parte de una compañera que justamente nos habla sobre el tema de Lima y que no ha estado a la talla, ¿no? Lamentablemente en Lima somos 11 millones. No se ha comportado a la talla como ha debido en este último paro nacional. Pero bueno, ya vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Lo que sí, por favor, pedirles a cada uno de ustedes en ese momento que me regalen un minuto nada más. Y ahorita vamos a hablar del porqui socialista, el porqui marxista, leninista, maoísta. Pero bueno, antes de eso, decirles que me ayuden compartiendo el video, la transmisión. Recuerden que somos prensa alternativa, independiente. No recibimos ni un solo centavo, ni lo aceptaríamos tampoco, de alguna ONG, de alguna transnacional, de alguna gran corporación, menos de este Estado putrefacto, peor aún de algún partido político, sea cual sea, nunca. Tenemos que mantener la independencia siempre, ¿no? Entonces, ahora que somos un equipo, hermanos, necesitamos más que nunca su apoyo. Comparte el video, comparte la transmisión, ponle like. Hay una cuenta en Yapi Plin, 923-913-651. Los apoyos que nos han estado enviando para estos días ha sido importantísimo. Nos hemos podido trasladar, avanzar, todo lo que se ha acordado se ha cumplido. Por otro lado también, ¿no?, decirles a ustedes, hermanos, que nos está asesorando, estamos trabajando con una pequeña compañía, pero muy patriota, muy valiente, llamada AECOM. Esta compañía se encarga de todo lo que tiene que ver con el tema digital, con el diseño. Si tú de repente tienes algún tipo de emprendimiento, empresa, o de repente pues ofreces algún tipo de servicio y quieres que te hagan publicidad, ¿no?, digital, redes sociales, páginas web,
¿no? Tiendas virtuales, tienes que contactarte con los hermanos de AECOM. Atención, hermanos. Listos para despegar en